Buenos días. Podemos abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos a leer del versículo 19 al 25. Hebreos 10, versículo 19 al 25. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa fue la palabra del Señor. Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de sermones que probablemente va a durar como 9 semanas. Y en esta serie nosotros queremos estar viendo y predicando acerca de temas relacionados con la iglesia. Para nosotros los ancianos tenemos la convicción que la iglesia es una parte integral de la vida cristiana. Y por eso queremos dar un tiempo para que consideremos todos juntos temas relacionados con la iglesia. Entonces vamos a estar predicando acerca de la importancia de la iglesia local, acerca del papel de la iglesia local en la vida del creyente y acerca de diferentes aspectos de la iglesia local en la vida del creyente. Y ustedes saben que en esta iglesia, que nuestra unidad en gran parte se basa en Cristo, en nuestro compromiso a Cristo, pero también en que tenemos una doctrina compartida. Y parte de esta doctrina es nuestra doctrina de la iglesia. Entonces nosotros creemos que es importante que estemos unidos en nuestro entendimiento de lo que es la iglesia local y del papel de la iglesia local en la vida del creyente. Entonces esto es lo que nos ha motivado querer predicar y tener esta serie sobre la iglesia local. Bueno, hoy vamos a empezar con un texto que realmente es fundamental. Y en este texto vamos a ver que una participación activa en una iglesia local es una parte esencial de la vida cristiana. Y para ver esto, yo quiero empezar mencionándoles algunas ideas claves que yo veo en nuestro texto. Y estas ideas son relacionadas. Entonces, la primera idea que vemos en el texto es que Dios nos llama a responder a su obra en nuestras vidas. Vamos a ver que la estructura del texto es que primero en los versículos de 19 a 21 el autor menciona a dos grandes realidades acerca de nosotros en Cristo, o a dos grandes realidades acerca de nuestra salvación en Cristo, y luego él pasa en la segunda parte del texto a llamarnos a 3 respuestas. Nos llama a responder de 3 maneras a lo grande que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Entonces Dios nos llama a responder a su obra en nuestras vidas.
Una segunda idea clave, y que es el énfasis que yo quiero dar a lo que vemos esta mañana, es que Dios nos llama a responder juntos. Vamos a ver en nuestro texto que las tres cosas que Dios nos llama a hacer en respuesta a su obra en nuestra vida, Dios nos llama a hacerlo juntos. Y relacionado con esto, entonces también vamos a ver en nuestro texto que el contexto para hacer estas cosas juntos es la iglesia local. Es la iglesia local. Esto no es decir que nosotros no podemos disfrutar de comunión con creyentes de otras congregaciones. De hecho, yo tengo muy buenos amigos y hermanos de otras congregaciones. En ocasiones yo me reúno con ellos y oramos juntos y nos animamos mutuamente. Y gracias a Dios por ello. Estoy seguro que muchos de ustedes también tienen amistades así. Pero algo que vemos en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento es que el patrón regular, la norma para poner en práctica nuestro cristianismo, para vivir a nuestro cristianismo, es que debe ser vivida dentro del contexto de una congregación local, donde tenemos un compromiso los unos a los otros, donde nos hemos comprometido a caminar juntos, a vivir a nuestra fe juntos. Entonces esto lleva a una cuarta idea clave, que es que entonces participación activa en la iglesia local debe ser una prioridad alta para nosotros. Si es que algunas cosas fundamentales que Dios nos llama a hacer como cristianos, si Él nos llama a hacer estas cosas en la congregación local, entonces no podemos proseguir un cristianismo serio y de todo corazón sin también tener un compromiso serio a vivir nuestra fe juntos con otras personas en la iglesia local. Es decir, si vamos a decirle a Dios, yo quiero vivir para ti de todo corazón, también debemos aceptar el diseño de Dios para vivir la vida cristiana. Así que si Dios nos llama a responder a su obra en nuestras vidas, en la iglesia local, debemos proseguir a nuestro cristianismo de acuerdo a su diseño. Entonces, estas son algunas ideas claves que espero que veamos al considerar a este texto. Mencioné que en cuanto a la estructura del texto, vamos a ver dos grandes realidades acerca de nuestra salvación y luego tres respuestas a las cuales Dios nos llama. Entonces, las dos realidades vemos en versículos 19 a 21. El autor comienza en el versículo 19 con las palabras, así que... Y con esto recuerda a sus lectores y recuerda a nosotros acerca de su argumento en el resto del libro de Hebreos, donde él ha demostrado que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, como hemos cantado ya esta mañana, que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, y por medio del sacrificio de sí mismo, ha cumplido perfectamente nuestra salvación. Y entonces esta salvación establece dos realidades acerca de los cristianos en el presente bajo el nuevo pacto. Y la primera realidad se encuentra en el versículo 19. La primera realidad es que en Cristo, si estás en Cristo, tienes libertad para entrar en la presencia de Dios. La primera gran realidad acerca de nosotros en Cristo es que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Debido a lo que Jesús hizo y debido a nuestra unión con Él, tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios. Y de hecho, el lugar santísimo que menciona el autor se refiere a la presencia real de Dios en el santuario celestial, o sea, lo cual solo se veía como sombra en el tabernáculo y en el templo. Entonces nosotros tenemos la confianza por medio de Cristo de entrar directamente en la presencia de Dios. Y el autor nos dice, elabora un poco en versículo 19 y dice que tenemos esta confianza para entrar por medio de la sangre de Jesús.
Y por mencionar a la sangre de Jesús simplemente está haciendo referencia a la muerte sacrificial de Jesús en lugar de su pueblo. Y con estas palabras el autor entonces nos recuerda de lo que ha compartido antes en el libro de Hebreos, especialmente en capítulos 9 y 10. En capítulos 9 y 10 él nos ha dicho acerca de Jesús, que Jesús apareció en la presencia de Dios por nosotros, 9:24. Luego dice que él ha enseñado que Jesús ofreció el sacrificio de sí mismo una vez para siempre. En 9:26 y 28 nos dice esto. Luego, después de este sacrificio de Jesús, según capítulo 10, versículo 12, ya no hay necesidad de más sacrificios. ¿Por qué? 10:14, porque la una sola ofrenda de Jesús hace perfecto para siempre los que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces, para resumir aquí, debido al sacrificio de Jesús, dado una vez para siempre, nosotros somos hechos aceptables a Dios. Y entonces estamos bienvenidos en la presencia de Dios por medio de la obra de Cristo, por medio de su muerte. Pero en versículo 20 también vemos que tenemos libertad para entrar por el camino nuevo y vivo. Y esto es muy similar a lo que vimos la última vez que yo prediqué cuando estaba hablando acerca del velo. De hecho, vemos lo mismo aquí. Vemos que por medio de Jesús hay una nueva manera de acercarse a Dios. Y con esto el autor se refiere a lo que es nuevo bajo el nuevo pacto. Fíjense que bajo el viejo pacto, las personas se acercaban a Dios por medio del sacerdocio de los sacerdotes y por medio de los sacrificios de los animales. Pero bajo el nuevo pacto nos acercamos a Dios por medio del sacerdocio de Jesús y por medio del sacrificio de Jesús. Bajo el viejo pacto, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él solo lo hacía una vez al año. Y cuando entraba tenía que llevar un nuevo sacrificio. Pero ahora bajo el nuevo pacto, todo creyente, se ve en el contraste, todo creyente, no solo el sumo sacerdote, sino que todo creyente puede entrar en la presencia de Dios, en su presencia real y no solo de manera simbólica. Y puede hacerlo en cualquier momento. O sea, no solo tiene que esperar para entrar en la presencia de Dios una vez al año, sino que puede hacerlo en cualquier momento. Y no tiene, cuando entra en la presencia de Dios, cada vez que llevar un nuevo sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ya dio de una vez y para siempre el sacrificio final, la ofrenda de sí mismo. Voy a dar una pausa a ver si pasa el desfile. Ok, creo que podemos resumir. Vamos a seguir. Entonces estamos viendo el contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Estamos viendo la superioridad y el privilegio de la salvación que tenemos en Cristo bajo el nuevo pacto. Que por medio de la una sola sacrificio de Jesús, dada una vez para siempre, podemos en cualquier momento entrar en la presencia real de Dios y todo creyente puede entrar, no solo el sumo sacerdote. Ahora, el texto dice que el camino nuevo y vivo ha sido abierto a través del velo de su carne. ¿Qué significa esto?
Bueno, los teólogos han debatido acerca de los detalles y no voy a entrar en estos detalles, pero solo quiero enfatizar lo que está claro en esta frase. Lo que está muy claro es que el autor está señalando la imagen del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, donde moraba la presencia de Dios. Y está claro que el autor está diciendo que por medio de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Para aquellos que están en Cristo, entonces, este acceso ha sido abierto de manera permanente. Entonces, estamos viendo dos realidades acerca de nuestra salvación. La primera realidad es que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. La segunda realidad está relacionada con la primera y se encuentra en versículo 21. En el versículo 21 vemos que nosotros tenemos un gran sacerdote en Jesús, o como hemos cantado esta mañana de Hebreos 4, tenemos un gran sumo sacerdote. En el versículo 21, el autor dice que nuestro sacerdote está sobre la casa de Dios, es decir, que está sobre el pueblo de Dios, la iglesia. Pero es interesante esta frase, la casa de Dios. Esta frase recuerda a los lectores de Hebreos de lo que el autor ha dicho en capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí ha dicho que Moisés fue siervo sobre la casa de Dios. Pero aquí en capítulo 10 dice que Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Entonces, una vez más, vemos la superioridad del nuevo pacto sobre el viejo pacto. Moisés, el mediador del viejo pacto, fue un siervo, pero Jesús, el mediador del nuevo pacto, es el mismo Hijo de Dios. Y también vemos la superioridad del sacerdocio de Jesús en capítulo 7, versículos 23 a 25, donde el autor señaló la superioridad de Jesús a los sacerdotes bajo el viejo pacto. Ellos murieron y ellos tuvieron que ser reemplazados frecuentemente. Pero Jesús vive y sirve permanentemente como nuestro sacerdote para interceder por nosotros y para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces, esta es la segunda gran realidad. Para resumir, los que estamos en Cristo debemos apreciar estas dos realidades acerca de nuestra salvación. Por medio de Cristo, nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios cuando queremos, en cualquier momento. Y nosotros tenemos en Jesús un gran sumo sacerdote que perpetuamente intercede por nosotros. Entonces, el punto que debemos ver es que por medio de Jesús tenemos la certeza que somos aceptados por Dios. Ahora, a la luz de estas realidades, el autor nos llama a tres respuestas en versículos 22 a 25. Déjame volver a leer estos versículos. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. En estos versículos vemos a tres respuestas o tres exhortaciones de parte del autor a nosotros. Lo primero que nos dice es que debemos acercarnos a Dios en el versículo 22. Acuérdense que el autor nos ha dicho que por medio de Cristo nosotros tenemos acceso libre y privilegiado a Dios. Gozamos de un gran privilegio de tener acceso a Dios. Entonces, a la luz de esta realidad, ahora en versículo 22, el autor esencialmente nos está diciendo: aprovechen lo que es suyo. Nos ha dicho, no entienden,
disfruten de esta gran realidad, disfruten de este gran privilegio de poder acercarse directamente a Dios cuando quieran. Entonces, esencialmente nos está diciendo, aprovéchenlo, es suyo, es su privilegio. Entonces, nos está diciendo que debemos acercarnos a Dios en adoración, es decir, por medio de oración personal y adoración, pero también por medio de oración y adoración corporativa, o sea, juntos, dentro del cuerpo de una congregación. El autor William Lane dice que el llamado aquí a acercarnos a Dios abarca toda expresión de adoración en la vida de la congregación. Entonces esto incluiría tanto tiempos formales como lo que estamos experimentando ahora, como tiempos informales con otros hermanos en que nos acercamos a Dios en oración o por medio de otros medios que Dios nos brinda. Luego F.F. Bruce sugiere que los lectores aquí estaban siendo animados a aceptar toda oportunidad de reunirse para disfrutar de la comunión en la fe y la esperanza. Entonces, bueno, aquí el autor al decirnos que debemos acercarnos a Dios, él describe 4 maneras que podemos hacerlo. O sea, aquí está describiendo cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser la condición de la persona que se va a acercar a Dios. Primero dice que debemos hacerlo con corazón sincero. O sea, no simplemente debemos tener la mentalidad de participar en ritos religiosos, sino debemos tener un corazón no dividido, un corazón puro, un corazón que de verdad desea adorar a Dios. Luego él dice que debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. En otras palabras, creyéndole a Dios y creyendo a sus promesas. La única respuesta apropiada a lo que el autor nos ha compartido acerca de la obra de Dios por nosotros, la única respuesta apropiada es de creerle a Dios y de descansar en la obra de Cristo. Entonces debemos acercarnos a Dios con la plena certidumbre de fe. Luego él dice que debemos acercarnos con corazones purificados. En el Antiguo Testamento había un par de ceremonias importantes donde rociaron a las personas para purificarles y para consagrarles. En Éxodo 24:8, cuando ratificaron el viejo pacto, todos fueron rociados con sangre. Y luego en Éxodo 29:21, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes, también fueron rociados con sangre. Pero a la luz de Hebreos 9:9-14, creo que entendemos el punto aquí. Entendemos que las ceremonias externas del Antiguo Testamento no pudieron cambiar al corazón. Pero la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo bajo el nuevo pacto realiza o efectúa un cambio interno. Entendemos que ahora bajo el nuevo pacto por medio de Cristo, por medio de su sangre, nuestros corazones son purificados. O sea, en realidad, en la esencia de lo que somos purificados por medio de Cristo. Dios efectúa un cambio interno. Y luego dice que debemos acercarnos con cuerpos lavados con agua pura. Aquí el autor está señalando a Ezequiel 36 y la promesa del nuevo pacto, la promesa de un nuevo corazón donde aún nos da la idea de que tendríamos el Espíritu Santo adentro. Jesús en Juan 3:5 y Pablo en Tito 3:5 se refieren a este texto para enseñar acerca de la regeneración, y el autor aquí alude al bautismo, que como símbolo externo representa la realidad interna de haber sido lavado y purificado por Cristo en regeneración. Entonces, para resumir acerca de esta exhortación, el autor nos ha dicho que debemos acercarnos a Dios y nos ha dicho cómo es posible, pero especialmente esto es lo que quiero que vean. Quiero que vean que esta respuesta a la cual nos llama a responder juntos. Una de nuestras respuestas esenciales
a la salvación y a la obra de Dios en nuestras vidas debe de ser de aprovechar a nuestro acceso a Dios, de acercarnos a Él constantemente en adoración, pero el autor nos llama a hacerlo juntos. No es decir que no podemos acercarnos a Dios en privado mientras que estemos solos para orar. Debemos hacerlo. Pero en el día de hoy yo creo que si vamos a un extremo, que probablemente muchos cuando piensen en su cristianismo van a un extremo individualista y tienden a pensar en su cristianismo como algo que solo pertenece al individuo. Y creo que necesitamos notar el énfasis aquí que nuestra gran respuesta a la salvación es de acercarnos a Dios, y aquí el autor dice que debemos hacerlo juntos. O sea, es una respuesta corporativa. Entonces ahora vamos a la segunda exhortación en versículo 23. Allí el autor nos llama a mantenernos firmes la profesión de nuestra esperanza. Esta exhortación esencialmente es un llamado a perseverar en la fe, a seguir creyendo. Y nosotros esperaríamos que el autor diga que debemos mantener nuestra profesión de fe. Pero en vez de decir nuestra profesión de fe, él dice la profesión de nuestra esperanza. Y creo que lo hace para enfatizar que nosotros con nuestra fe estamos confiando en Dios y creyéndole a Dios que Él va a cumplir las promesas que Él nos ha hecho, que establecen cuál es nuestra esperanza. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos? Nos ha prometido que somos perdonados. Nos ha prometido que Cristo va a regresar por nosotros. Nos ha prometido que cuando Cristo vuelva, que seremos resucitados, que recibiremos cuerpos glorificados, que viviremos por la eternidad con Dios en el nuevo mundo y el nuevo cielo. Y todo eso está por venir. Y nosotros por fe confiamos en que Dios va a cumplir a sus promesas. Entonces, ¿por qué esta exhortación? Bueno, en el contexto del libro de Hebreos parece que fue muy necesario. Muchos dicen que el libro de Hebreos fue escrito a creyentes con un trasfondo judío, algunos de los cuales estaban siendo tentados a renunciar a su fe o a abandonar a su fe en Cristo. Entonces son llamados a mantener a su esperanza sin fluctuar, dice. Y luego nos da la razón. Dice, porque Dios es fiel. Finalmente, lo que nos debe motivar a seguir creyendo, a seguir confiando en la gran esperanza que tenemos como cristianos, no es algo en nosotros, sino que el incentivo a seguir creyendo no tiene que ver con nuestra firmeza, sino tiene que ver con aquel que hizo las promesas a nosotros. El autor nos recuerda que Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Y vemos esto aún dentro de la misma escritura. Vemos a Dios haciendo y cumpliendo promesas. Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces sus promesas son confiables. Y entonces nosotros debemos seguir creyendo. Pero otra vez quiero dar un énfasis particular aquí. Fíjense que debemos hacer esto. Debemos perseverar en la fe. Debemos seguir creyendo juntos. Debemos ayudarnos mutuamente a seguir creyendo. Debemos caminar juntos y animarnos los unos a los otros, y especialmente si alguien está pasando por momentos de duda, especialmente si alguien está siendo probado y está siendo tentado a renunciar a la fe y a regresar al mundo. La vida es difícil. La vida cristiana es difícil y a veces nosotros al sufrir diferentes cosas en esta vida somos tentados por el enemigo a tirar la toalla. Él quiere tentarnos a dejar de creer y Dios nos llama a perseverar en la fe. Pero fíjense aquí que Dios no nos llama a perseverar en la fe solo, nos llama a hacerlo juntos. Nos llama a hacerlo en comunidad.
Entonces habrán momentos cuando quizás tú estés desanimado y necesitarías que otro hermano te anime. Pero de la misma manera, dentro de la congregación habrán otros momentos cuando otros hermanos están desanimados, están siendo tentados a dejar de creer y necesitarán que tú les animes. Y entonces por esto importa que tengamos una conexión real y constante con una iglesia local. Si alguien no tiene esta conexión y entra en una etapa de desánimo, y entra en una etapa cuando está siendo probado, cuando seguramente el enemigo estaría tentándole a dejar de creer, si no tiene conexión con un cuerpo local, ¿quién está velando por esta persona? ¿Quién va a darse cuenta que está desviándose de la fe? ¿Quién irá detrás de él? Aquí el autor nos dice que debemos mantenernos firmes, pero nos dice que es algo que sucede en comunidad. Por eso importa que tengamos una conexión real a la congregación local. Bueno, en versículo 24 el autor nos da una tercera exhortación. Él dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta exhortación nos ayuda a entender un poco cómo debemos ayudarnos mutuamente en nuestras vidas espirituales. Primero, ¿cuál es la exhortación? Bueno, la palabra considerar significa pensar en algo con concentración. Es decir, que esto no es algo que va a pasar automáticamente, es algo que requiere esfuerzo. El autor nos está llamando a la acción, a pensar en algo con concentración. Entonces debemos, ¿qué nos llama a pensar? Bueno, debemos pensar en nuestros hermanos y darnos cuenta de cómo están en sus vidas espirituales. Y debemos pensar en cómo podemos ayudarles. Ahora, lo que acabo de decir, creo que muchos no han captado este punto. Creo que nuestra cultura individualista no nos lleva a pensar así, pero debemos entender que es así. Entonces, quiero darte algunas preguntas para hacer a ti mismo. Te pregunto que si tú piensas así, en que debes estar con bastante concentración pensando en tus hermanos y cómo está su estado espiritual y cómo puedes ayudarles. Te pregunto que si tú piensas así, esta es tu mentalidad cuando piensas en tus hermanos en la iglesia. ¿Ves a tus hermanos así? Esta es una parte de la práctica de tu fe. La práctica de tu fe incluye más que solamente considerar a tu propia vida. Incluye el preocuparse por tus hermanos en la congregación, por pensar en ellos. Dedicas tiempo y esfuerzo a pensar en el bienestar espiritual de tus hermanos y de pensar en cómo puedes ayudarles. Bueno, específicamente, ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos pensar? Bueno, el autor dice que debemos pensar en cómo podemos estimular los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Es decir, debemos pensar en cómo podemos motivar o animar los unos a los otros al amor los unos por los otros, y este amor sería expresado en buenas obras, o sea, en expresiones de amor, expresiones concretas. Entonces este amor resultaría en acción práctica. Y bueno, la necesidad de motivarnos los unos a los otros y de ayudarnos es una de las razones, entonces una de las razones principales por las que los cristianos deben reunirse juntos regularmente. Si no nos vemos con frecuencia, no vamos a poder hacer esto. O sea, esto necesariamente demanda que constantemente estemos pasando tiempo juntos. No podemos hacer esto si no nos vemos con frecuencia. Y bueno, aquí el autor nos dice 3 cosas acerca de cómo debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero dice, no dejando de congregarnos. Entonces, de manera negativa, dice que lo hacemos por no dejar de congregarnos como hacen algunos. Aparentemente, aún en la época de los apóstoles, en la época del Nuevo Testamento, esto estaba sucediendo tal como sucede hoy. Y parece que el autor sabía
que de entre de sus lectores o las iglesias donde estaban sus lectores, que esto estaba sucediendo, que algunos estaban dejando de congregar con frecuencia, porque quizás no habían entendido la importancia de la participación activa en la iglesia local. Quizás fue debido a la pereza o el cansancio, o quizás en este ambiente, en aquel entonces, pudo haber sido debido al temor de la persecución. Pero cualquiera que fue la razón, el autor dice que no debe de ser, porque es imposible estimularnos al amor y buenas obras si no nos vemos y no pasamos tiempo juntos. Entonces, para poder poner en práctica lo que nos está llamando a hacer, tenemos que congregarnos con frecuencia, tenemos que ver a nuestros hermanos de manera regular. Bueno, de la misma manera dijo que deberíamos estar exhortándonos. Y la idea es que al pasar tiempo juntos, aún con nuestras palabras, debemos estar animando los unos a los otros a vivir como cristianos. Debemos, aún con las palabras, estar animándonos mutuamente a vivir como cristianos y a perseverar en la fe. Y déjenme compartirles algo que dijo un autor, Donald Guthrie, acerca de este punto. Él dijo: comunión cercana y constante con otros creyentes no solo es una buena idea, es decir, no es algo adicional, como que, qué buena idea, quizás esto también me ayudaría. No, él dice que no solo es una buena idea, sino una necesidad absoluta para promover a valores cristianos. Entonces Guthrie enfatiza que es precisamente en compañerismo con otros creyentes que somos animados. Entonces esto simplemente no puede pasar y no va a pasar en el caso de un cristiano solitario que no se reúne y que no tiene compromiso fijo con otros creyentes. Bueno, finalmente el autor nos dice también cómo debemos hacer esto o nos motiva. Dice, porque aquel día se acerca. El autor comparte esta idea para motivarnos a acercarnos a Dios, para congregarnos y para animarnos. Y parece que la idea es que Cristo va a regresar por los suyos y que cuando Él regresa, nuestra esperanza será realidad. Dios nos dará todo lo que nos ha prometido. Y mientras que esperamos, mientras tanto, debemos vivir con la expectativa de que Cristo podría venir en cualquier momento. Y mientras que estemos esperando a Cristo, debemos estar perseverando en la fe. Como ha dicho antes, perseverando en la confesión de nuestra esperanza. Y entonces nuestra perseverancia en la fe incluye el congregarnos. El congregarnos es una evidencia de conversión genuina y es uno de los medios más importantes que Dios nos da para ayudarnos a perseverar. Entonces, reunirnos regularmente, estar comprometidos a reunirnos con el cuerpo local, no es algo trivial, no es algo ligero, no es algo para tomar ligeramente, sino es algo que Dios quiere usar para ayudarnos a perseverar en la fe. Es un medio que Dios nos ha dado para perseverar en la fe. Entonces, para concluir, quiero que pensemos en lo que hemos visto hoy. Mayormente he estado dirigiéndome a los creyentes. Sé que la mayoría aquí son creyentes, pero quisiera decir a aquel que esté aquí hoy que quizás no sea cristiano, a la luz de lo que hemos visto hoy, porque hemos visto un texto que sí tiene mucho que ver con el mensaje de Cristo, con el Evangelio, con las noticias acerca de cómo Dios nos salva y nos reconcilia con sí mismo. Y espero que por lo menos hayas entendido, si no eres cristiano, que fuiste creado para vivir en relación con Dios. Y espero que hayas entendido que por medio de Jesús puedes tener esta relación con Dios. Y si no eres cristiano y lo que has escuchado hoy te ha dado preguntas, por favor acérquese a mí o a otro hermano después del culto y con mucho gusto les explicaríamos más. Pero ahora, para terminar, mayormente quiero dirigirme a ustedes que son cristianos y recordarles lo que hemos visto y exhortarles un poco. Para nosotros que somos cristianos, hemos visto que por medio de Cristo tenemos la certeza
que estamos bienvenidos en la presencia de Dios. Y también hemos visto que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, ha cumplido perfectamente a nuestra salvación. De verdad, estas son grandes realidades. Entonces te pregunto, ¿aprecias la magnitud de estas realidades? ¿Aprecias el privilegio que tienes como hijo de Dios bajo el nuevo pacto? Deberíamos apreciarlo. El autor lo comparte con nosotros tanto para instruirnos como para motivarnos a las respuestas a las cuales nos llama. Y bueno, hemos visto que entonces tan grande privilegio sí nos exige responder de cierta manera. Dios nos llama a acercarnos a Él en oración y en adoración. Dios nos llama a perseverar en la fe y a seguir confiando en Él y en sus promesas. Y Dios nos llama a buscar ayudar los unos a los otros. Pero especialmente hoy hemos visto, he tratado de dar el énfasis que Dios nos llama a hacer estas cosas juntos. O sea, no hay una aplicación solamente individual de este texto. El individuo que quiere salir de aquí y obedecer a este texto, pero que quiere hacerlo solo, no podría hacerlo. Las cosas que Dios nos llama a hacerlos juntos. En términos prácticos, entonces, ¿qué es lo que implica para nosotros? Implica un compromiso serio de vivir a nuestra fe juntos en la congregación local. Entonces te pregunto, ¿cómo estás buscando poner en práctica a tu fe? ¿Estás acercándote a Dios en adoración? Si estás haciéndolo, qué bien, pero te pregunto, ¿lo estás haciendo solo o te es una prioridad hacerlo con otros hermanos? Debe ser una prioridad hacerlo también con otros hermanos. También te pregunto, ¿estás perseverando en la fe? Espero que sí, estás aquí hoy, es una buena señal. Te animo a perseverar en la fe, pero ¿cómo estás buscando hacerlo? ¿Estás tratando de hacerlo solo o estás aprovechando el recurso de otras personas que Dios te da según su diseño en una iglesia local? También te pregunto, relacionado al mismo punto, que si reconoces que Dios también quiere usarte a ti en las vidas de los demás. Reconoces que no es suficiente decir que mientras que yo esté bien con Dios, qué bien. Yo no soy responsable por nadie más, no me importa cómo estén los demás. No podemos tener esta actitud. Tanto como Dios quiere usar a otras personas para ayudarnos a nosotros, también quiere usarnos a nosotros para ayudar a otros. Entonces, cuando consideras a tus responsabilidades cristianas, consideras a esta responsabilidad, a la responsabilidad de buscar de manera intencional ayudar a otros a crecer en amor y en buenas obras. Bueno, espero que todos hayamos sido instruidos y motivados al ver a este texto. Espero que seamos motivados de verdad a buscar vivir a nuestra fe juntos en comunión en la iglesia local y que el Señor nos ayude. Oremos.